Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con... Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Nos lanzamos desde Bonita Radio, que transmite por red global y translocal, desde Puerto Rico al mundo, y en este programa desde San Juan, Puerto Rico y Sydney, Australia, con Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui en San Juan, y Miguel Rodríguez Casellas en Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, saludos a ustedes en el estudio y a nuestra audiencia. El día de hoy hemos decidido tener un tema muy interesante que hemos titulado Coyunturas políticas, cambios económicos y efectos en el panorama ideológico de las élites en Puerto Rico. Un título bastante cargado. Nuestro invitado de hoy es autor de varios libros, entre ellos Germanofilia, Origen, Estado de la Cuestión y Perspectivas. ¿Es posible lo africano?, en colaboración con José Alberto Cabán. San Juan, ciudad de castillos y soldados, rastros de imperio, los comerciantes españoles de San Juan de Puerto Rico entre 1890 y 1918, y el país más feliz del mundo, reflexión histórica sobre el devenir de Puerto Rico. Además, es autor de un sinnúmero de artículos en revistas académicas y en la prensa del país. Viajero como pocos, ha viajado literalmente casi todos los países en el mundo y hombre de muchos registros. Con nosotros el historiador y profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley, Luis Lugo Amador. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Juanqui. Gracias a Miguel y saludos a la audiencia. A manera de introducción, este año se cumple 100 años de la coyuntura económica y política de 1913. Correcto. Momento que invita a imaginarnos desde distintos aspectos de una posible historia contrafactual en Puerto Rico. Año que pudo significar, según nuestro invitado de hoy, el comienzo de un impulso profundo y real hacia la independencia de Puerto Rico y que demuestra cómo los cambios en las políticas económicas de la metrópoli, Washington D.C. en este caso, tienen un efecto directo en los lineamientos políticos de la protoburguesía criolla de la colonia, en este caso obviamente Puerto Rico. Luis, ¿cómo el contexto económico a manera general y hablando de este caso en específico influye en los debates ideológicos de los políticos en Puerto Rico? Muy bien. Primero que nada quería decir que desde 1998 y por los próximos años vamos a estar de centenario en centenario, ¿verdad? Todos sabemos, 1998, 100 años del cambio de soberanía, año 2000, 100 años de la ley Foraker, por ahí viene el 2014, 100 años de la Primera Guerra Mundial, 2017, 100 años de la ley Jones y de la ciudadanía americana en Puerto Rico. Pero hay un centenario que ha pasado desapercibido en gran medida porque su memoria se ha desvanecido a nivel colectivo. Quizá los historiadores no hemos hecho bien nuestro trabajo, ¿verdad? Eso también es una posibilidad. Y me refiero, pues obviamente, al tema que vamos a tratar hoy de la coyuntura de 1913. O sea, estamos a 100 años de esa coyuntura. Y vamos entonces a explicar de qué se trató. Vamos a empezar por el principio. En noviembre de 1912, ustedes saben que el Partido Demócrata, con Woodrow Wilson a la cabeza, gana las elecciones en Estados Unidos. Y Woodrow Wilson en esas elecciones llevaba un mensaje de libre cambio, o sea, de revisar todas las tarifas proteccionistas que habían en Estados Unidos, de eliminarlas en la medida de lo posible y de abrirse completamente al free trade o al libre cambio
siguiendo las pautas de el liberalismo económico de David Ricardo, de Adam Smith, y también siguiendo las pautas del Imperio Británico, que como sabemos practicaba el libre comercio. Es interesante porque Estados Unidos siempre había sido un baluarte del proteccionismo, prácticamente desde sus orígenes a finales del siglo XVIII. Los partidos políticos dominantes todos eran proteccionistas. Las discusiones eran si el proteccionismo debía ser elevado o moderado, pero básicamente lo que dominaba era el proteccionismo. Quizá ya a mediados del siglo XIX, algunos sectores del Partido Demócrata se abren un poquito a la cuestión del libre cambio. Y es interesante esto porque el baluarte del Partido Demócrata en esa época era el sur de Estados Unidos. El sur de Estados Unidos era una región agrícola, ¿verdad? Tenía muchos contactos con el Imperio Británico, al igual que con el norte de Estados Unidos. Hasta cierto punto había una competencia en términos de exportación de manufactura entre el Imperio Británico y el norte para acaparar el mercado del sur. A veces los ingleses se llevaban la mejor parte y eso quizá, como el Imperio Británico era librecambista, pues abre unas puertas que se proyectan en el Partido Demócrata y que impulsa a algunos sectores de ese partido hacia el libre cambio. Claro, después viene la guerra civil, la derrota del sur, hay un pequeño retroceso, pero como quiera que sea, el Partido Demócrata, enfrentó pues una creciente transformación que le fue moviendo cada vez más hacia el libre cambio, sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX. Hay que decir que el baluarte de ese partido seguía siendo el sur, a pesar de todo. Entonces, ya para finales del siglo XIX, estamos viendo encontronazos cada vez más fuertes entre el Partido Republicano, que se ha convertido en el principal defensor del proteccionismo desde Lincoln en adelante, y el Partido Demócrata, que cada vez está más abierto al libre comercio. Pues estos enfrentamientos llevan a la formulación de distintas tarifas, por ejemplo la tarifa Wilson-Gorman en 1894, después la tarifa Dingley 1897 y así. Y finalmente, ya para 1912, el Partido Demócrata pues se hace librecambista completamente, o sea, ya lo venía haciendo, pero digamos que cobra un mayor impulso de manera más intensa que antes, aunque ya pues ¿cómo se llamaba este candidato? William Jennings Bryan ya llevaba ese mensaje, pero Wilson, el candidato de 1912, pues lo lleva a mayores extremos. Y da la casualidad que en 1912 ganan los demócratas. Era la primera vez que ganaban en 16 años. O sea, los demócratas habían perdido todas las elecciones desde 1896 hasta ahora. O sea, llevaban 16 años fuera de la presidencia, pero ganan en parte porque los republicanos se dividen. Hay una disputa entre el expresidente Theodore Roosevelt y el presidente Taft, y eso pues lleva a que Roosevelt salga del partido, cree un nuevo partido, el Partido Progresista, que queda segundo, curiosamente. Es una de las pocas veces en las elecciones de Estados Unidos en que un partido que no es uno de los principales queda segundo. Y en este caso quedó el Partido Progresista segundo. Pero la cuestión es que los republicanos se dividieron, ganó el Partido Demócrata fuertemente, y eso lleva a Wilson a interpretar que esto es un espaldarazo al libre cambio de parte del pueblo norteamericano. No necesariamente es así, porque si uno une los votos que sacó el Partido Republicano y el Progresista, pues había más gente que, digamos, se oponía al libre comercio, pero como quiera, los demócratas tenían el poder y desde el poder se hace lo que se entiende que es correcto o conveniente, y entonces pues ellos impulsaron desde muy temprano el libre comercio. Entonces, aquí viene lo fuerte. Ellos le iban a aplicar el libre comercio a una serie de artículos. Entre esos artículos estaba, por ejemplo, la lana, la harina, el pescado, el cemento, el carbón, la madera y el azúcar. Y cuando apareció el azúcar en la lista libre, ahí fue que los azucareros de Estados Unidos y de Puerto Rico pegaron el grito en el cielo. ¿Ok? Porque ¿de qué se trata esto? Se trata de que se le iba a retirar la tarifa o el arancel proteccionista a los azúcares extranjeros procedentes de Cuba, de la República Dominicana, de Haití y de otros países, ¿verdad?
y ahora esos azúcares iban a competir en igualdad de condiciones que el azúcar de Puerto Rico, el azúcar de Luisiana, el azúcar de Hawái, el azúcar de remolacha del medio oeste, ¿verdad? De Colorado, de Minnesota, de Nebraska. Y eso, pues, obviamente crea una especie de desasosiego entre los sectores azucareros, la llamada sacarocracia, ¿verdad?, en Puerto Rico y en Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico es más importante todavía porque, primero, el azúcar era el principal producto de Puerto Rico en esa época, lo venía siendo desde los últimos, por lo menos, 15 años, y sabemos que el café pues entra en un proceso bastante difícil después del cambio de soberanía, que no viene a cuento relatar aquí, ¿verdad? Pero realmente el azúcar se convierte en nuestro producto mucho más importante que cualquier otro. Obviamente eso consolida a ese sector, a los llamados varones del azúcar, los sectores azucareros, centralistas, etcétera, los consolida como una élite. Y además, esa élite se posiciona muy bien dentro del Partido Unión, que es el partido en Puerto Rico que va a estar ganando todas las elecciones desde 1904. O sea que en 1912 ganan en Puerto Rico los unionistas y ganan en Estados Unidos los demócratas. Y al principio los unionistas pensaban que esto iba a ser bueno porque ellos tenían algunos vínculos con el Partido Demócrata. De hecho, los unionistas eran anti-ley Foraker y los demócratas pues venían criticando la ley Foraker prácticamente desde 1900. O sea que, y hay que recordar que los demócratas no habían ganado nunca desde el cambio de soberanía de Puerto Rico. O sea que Puerto Rico desde 1898 solo había conocido gobiernos republicanos y ahora en 1912 por primera vez, o más bien en el 13, por primera vez va a conocer un gobierno demócrata. Así que todo era expectativa, todo era optimismo, hasta que en la Cámara de Representantes se presenta el proyecto de libre comercio con el azúcar incluida y ahí fue que, ¿verdad?, se pusieron los huevos a peseta. Pues con esa grandiosa introducción nos vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico y estamos con Luis Lugo Amador hablando sobre la coyuntura de 1913. Y ahora venimos con una pregunta de Miguel Rodríguez Casella desde Sydney, Australia. Miguel. Pues fíjate, escuchando toda esta larga trayectoria, uno empieza ya a intuir los paralelos con nuestro presente político, ¿no? Y es la eterna presencia, ¿no?, de consideraciones económicas y de subsistencia en un país que se percibe siempre en un estado de precariedad, ¿no? De que si las fichas se desalinean con el más mínimo incidente o variación de las voluntades o de los vientos que se den allá en la metrópoli, el país se va a desmoronar. Entonces te pregunto, ¿en qué momento es que el miedo, digamos, el miedo a la caída se institucionaliza en nuestro discurso político en Puerto Rico hasta el día de hoy? Porque es que uno escucha esto y uno puede ver casi que ecos de nuestro presente, como si en esos 100 años Puerto Rico lo que ha hecho es dar una vuelta sobre la misma manzana en una ciudad pues que el miedo es el protagonista. Bueno, tienes toda la razón. Esto parece la noria que nunca se detiene y que siempre repite su trayectoria. Puerto Rico va de pánico en pánico, ¿verdad? Como tú dices, pues el más mínimo resfriado en la metrópoli pues provoca una pulmonía crónica acá. Y en este contexto de 1913, digamos que los azucareros se aferraron a la esperanza de que quizá en el Senado se iba a derrotar la medida, porque en la Cámara de Representantes era bien difícil. La mayoría demócrata en la Cámara era abrumadora.
era 281 demócratas contra 139 republicanos, así que te podrás imaginar, ¿verdad? Pues pasó lo que se conocía entonces como el proyecto Underwood, porque estaba siendo impulsado por el representante Oscar Underwood, que era de Alabama, demócrata. Fíjense que aquí los personajes principales son sureños, ¿verdad? Esto es un paréntesis. Wilson era de Virginia, Underwood era de Alabama, el que va a establecer otras reformas en el Senado era un senador de Carolina del Norte. O sea que aquí vemos cómo todavía las rivalidades o los diferenciales, más bien norte-sur, están presentes todavía. Entonces, pues se aferraron a la esperanza los azucareros de Puerto Rico y de Estados Unidos y de Hawái, que a lo mejor en el Senado, por ser la diferencia más estrecha de solo 4 votos, pues que ahí se podía un poco intimidar a algunos senadores de estados remolacheros, como Minnesota, Kansas, que eran demócratas, y entonces a lo mejor por ahí, por la cocina, pues colaba que el proyecto se colgara. Pero no pasó así, ¿verdad? Porque Wilson pues también presiona, realiza pues una labor bastante intensa entre los suyos, y al final en el Senado también, esto fue en septiembre de 1913, se aprueba la medida, y ahí es que verdaderamente los azucareros de Puerto Rico entran en pánico, y ese pánico se proyecta en el Partido Unión. Y esto es lo que a mí me parece fascinante, cómo el Partido Unión en el fondo no era otra cosa que un partido que se amoldaba demasiado bien a los intereses económicos prevalecientes, ¿verdad?, entre las élites. Y cómo en el Partido Unión, una vez se aprueba el proyecto Underwood y se convierte en ley Underwood, pues inmediatamente, ideológicamente hablando, el partido va a experimentar un giro copernicano. Porque de ser un partido que en principio apoyaba la estadidad, porque en la plataforma del Partido Unión es bien ambigua y bien complicada, pero básicamente... Qué raro. Sí, nos recuerda a otros partidos por ahí, ¿verdad?, del presente. Entonces, pero fíjense qué cosa más curiosa. En la plataforma se defendía la estadidad y la independencia, las dos. Increíble. Así estuvo desde 1904. O sea, la cuestión era la estadidad. Y si no nos dan la estadidad, la independencia. Entonces estaban las dos ahí. Pero ¿qué pasa? Que cuando se aprueba el proyecto Underwood, como esto era, pues, según los azucareros, una catástrofe, y ya daba igual si Puerto Rico era estado, territorio, colonia o independiente, pues entonces el Partido Unión, ese mismo mes de septiembre, cuando se aprueba el proyecto, inmediatamente repudia la estadidad y se convierte automáticamente en un partido independentista. Es la primera vez que un partido importante en Puerto Rico apoya exclusivamente la independencia, porque los primeros 3 partidos importantes, el republicano, el federal y el Unión, siempre básicamente eran estadistas o pro-establishment, y ahora por primera vez un partido que dominaba la Cámara de Delegados y dominaba las alcaldías de Puerto Rico era un partido exclusivamente independentista. ¿Okay? Eso es bien interesante, y además no solo abrazaron la independencia, una independencia con o sin protectorado, que eso también hay que mencionarlo. En la plataforma original se decía independencia con protectorado, para facilitar quizá una transición. Pero ahora se cambia un poco el lenguaje y se dice con o sin protectorado, y encima de eso se repudia la ciudadanía americana. Es decir, esta gente había pedido la ciudadanía americana como 500 veces desde que ganaron sus primeras elecciones en 1904. O sea, era todos los meses un pedido al Congreso de que nos tienen que cumplir y nos tienen que dar, nos tienen que otorgar colectivamente la ciudadanía americana. Pues por primera vez se legisla una comunicación o se aprueba una comunicación en la Cámara para repudiar cualquier intento del gobierno de Estados Unidos de otorgar colectivamente la ciudadanía estadounidense, y entonces se defiende la ciudadanía puertorriqueña, que era la que estaba vigente entonces, y que curiosamente ahora hay un proyecto por ahí, creo que en la Cámara de Representantes, para impulsar nuevamente la ciudadanía puertorriqueña. Suena estrategia política fuerte, ¿no te parece? O sea, que de alguna manera esto sea un movimiento, digamos, estratégico para forzar a que Estados Unidos no aplique esa ley en Puerto Rico, por ejemplo. Sí, la verdad es que huele a chantaje, sabe a chantaje, o sea, se ve, o sea, los azucareros en realidad no son independentistas, ni son estadoístas, ni son, o sea, ellos son
azucareros, ellos son empresarios, ellos son negociantes, ellos están velando por sus intereses económicos. Entonces, en esta coyuntura donde hay una inminente ruina, quizás eso es un poco exagerado, pero si uno se pone a leer los periódicos de la época, daba la impresión de que habíamos entrado en el infierno de Dante, o estábamos en proceso de hacerlo. Y entonces a mí me da la impresión de que sí, de que hubo una especie de alianza entre los azucareros y los sectores independentistas del Partido Unión, que estaban encabezados por un hombre bastante dinámico que se llamaba José de Diego, que era pues el presidente de la Cámara de Delegados en esa época, y entran los azucareros por un lado y los independentistas unionistas por el otro en una especie de alianza circunstancial, coyuntural, y a eso es lo que yo me refiero con lo de la coyuntura de 1913. O sea, de repente el Partido Unión ha experimentado una transformación ideológica, es un partido independentista que rechaza la ciudadanía americana por primera vez desde su creación en 1904. Tenemos los independentistas unionistas prácticamente haciéndose sentir y casi monopolizando la voz del partido. Los sectores menos independentistas pues un poco más callados. Muñoz Rivera la verdad es que no habla mucho en estos momentos, y cuando habla es para apoyar la independencia, curiosamente, porque él se une un poco a esta, entre comillas, indignación, ¿verdad?, que se ha apoderado de todos los unionistas. Y entonces es interesante porque uno se pregunta hasta dónde hubieran llegado los azucareros. Es decir, tú puedes chantajear por un tiempo. Digo, quizá algunos azucareros eran genuinos. Yo tampoco puedo decir que la totalidad estaban siendo hipócritas o estaban jugando con fuego sencillamente pues por velar unos intereses económicos o una situación privilegiada. Es posible, ¿verdad?, que hubiesen algunos azucareros convencidos de que la independencia, pues, ¿verdad?, era el mejor ideal. Pero es curioso que los azucareros en bloque siempre habían apoyado la vinculación de Puerto Rico con Estados Unidos, nunca habían tenido un problema con eso, y ahora de repente, en esta coyuntura tan importante de 1913, pues apoyan un cambio de rumbo del partido principal de Puerto Rico y empiezan también, que esto es un tema que hay que introducir ya, empiezan a desarrollar un discurso hispanófilo. Eso me parece interesante. ¿Cómo entonces ese preciso movimiento hacia la independencia va creando un tipo ya de trabajo ideológico, político, cultural, si queremos llamarle así? ¿Cuáles son precisamente esos énfasis? Y en este caso, ¿qué tiene que ver la hispanofilia con esto? Muy bien. La hispanofilia es un sentimiento que ha estado presente en Puerto Rico, yo diría que desde principios del siglo XX. O sea, prácticamente desde el otro día del cambio de soberanía, ya pues se proyectaba entre algunos sectores, sobre todo independentistas o cuasi independentistas, un discurso más o menos hispanófilo, ¿verdad? Es el discurso de Vicente Balbás, es el discurso de Luis Llorens Torres, es el discurso de José de Diego, por supuesto, y de otros políticos y literatos. Así que ya estaba presente. Lo que sucede es que 1913 es un año que se propiciaba muy bien para un despegue del discurso hispanófilo, y no lo digo por lo de la coyuntura de 1913, no lo digo por lo de la aprobación del librecambismo en Washington, sino porque en 1913 se cumplía el 4º centenario de la llegada del primer obispo a Puerto Rico, del obispo Alonso Manso. Ustedes saben que la primera diócesis de América, las primeras diócesis de América se crean en 1511, la de Santo Domingo y la de San Juan de Puerto Rico, pero el primer obispo que llega a tomar posesión de su diócesis es el de Puerto Rico, que llega en 1513, por lo tanto en 1913 se celebraban los 400 años de esa llegada oficialista, ¿verdad?, de la Iglesia Católica a este pedazo de América, que era la primera vez que pasaba en toda América, porque el obispo de Puerto Rico llega primero a su diócesis que el de Santo Domingo. Entonces, pues claro, 400 años de la Iglesia Católica en Puerto Rico, pues se podrán imaginar todas las ceremonias, todas las celebraciones que va a haber, pero aquí lo interesante es que básicamente entre la hispanofilia y la Iglesia Católica se establece una especie de convergencia, porque a la Iglesia Católica se le veía básicamente como un baluarte de la cultura hispano-puertorriqueña, en contraste con las iglesias protestantes que están empezando a ganar una presencia en el espacio insular.
Vamos con ese proceso que ya estamos entrando en materia de discusión. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar la hora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Aguaybana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico Y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Luis Lugo Amador. Luis, estabas contándonos sobre la Iglesia Católica y la hispanofilia en Puerto Rico. Exacto. Entonces decía que la Iglesia Católica, casi sin quererlo, se convierte en un símbolo de la hispanidad en Puerto Rico, de la cultura hispano-puertorriqueña. Digo casi sin quererlo porque da la casualidad que el obispo de la Iglesia Católica era norteamericano, ¿verdad? Sin embargo, los curas de fila, en su inmensa mayoría, eran españoles y puertorriqueños. Seguía siendo pues una iglesia de profundo sabor hispano-puertorriqueño. Y en ese sentido, sin quererlo, se convierte en un baluarte de esa cultura hispano-puertorriqueña que se quería preservar, especialmente en esta coyuntura de 1913. Entonces decía que se celebraban los 400 años de la llegada del obispo. Entonces, para celebrarlo, esto fue en febrero de 1913, de hecho, esto es antes de la aprobación de la tarifa Underwood, pues se trasladan los restos de Juan Ponce de León de la iglesia de San José a la iglesia catedral de San Juan. Y eso fue en febrero de 1913, repito. Pues fue una gran fiesta donde participaron pues los principales políticos unionistas, el obispo, etcétera, etcétera. Y lo curioso es que en medio de esa fiesta, de esa ceremonia tan hispanófila, se impulsa un reclamo, un aparente reclamo, para que se bautice la avenida que transcurre de San Juan a Río Piedras, la avenida central, pues se presiona, se reclama que esa avenida lleve el nombre de Ponce de León, el conquistador de Puerto Rico, la persona cuyos restos estaban siendo trasladados a la catedral. Curiosamente, en esa ceremonia se proclamó, escuchen esto bien, se proclamó a Ponce de León como padre de todos los puertorriqueños. Y es en ese contexto que se reclama que se le ponga el nombre de Ponce de León a la avenida, que José de Diego lo va a hacer realidad pocos días después. Se aprueba un proyecto para que esa avenida se llame la avenida Ponce de León y hasta el día de hoy. Miguel. Yo escucho y sigo asombrado. O sea, ¿cómo es que se pacta, digamos? En la parte económica y política la comprendo. Ahora, ¿cómo es que se pacta? ¿Cómo es que se construye el discurso cultural? ¿Desde dónde es que se está construyendo? O sea, ¿hay algún incidente, hay algún momento, hay algún organismo, hay algunas personas que estarían a cargo de eso? O sea, ¿dónde es que se da el clic de entender que cualquier intención política, por motivaciones económicas o las que sea que se tenga, tiene que de alguna manera venderse discursivamente desde lo cultural? O sea, ¿dónde es que se da ese clic y quién es el que tiene la responsabilidad? ¿Quién es la mente, digamos, maliciosa que establece esa estrategia? Esa es una grandiosa pregunta. Vamos a ver. Yo diría que los propios independentistas unionistas desde el principio mantenían un discurso hispanófilo que en términos de los discursos en Puerto Rico era relativamente marginal, diría yo. Pero ese discurso relativamente marginal gana presencia en 1913, primero con el 4º centenario de la Iglesia Católica en Puerto Rico. Eso le da ya pues un poco más de presencia. Cuando se bautiza la avenida central como Ponce de León, pues obviamente ya estamos hablando de trastocar un poco la toponimia urbana, llenándola de aspectos hispanófilos. Y entonces, cuando se produce la coyuntura económica,
y la alianza esta circunstancial entre los intereses azucareros y los independentistas unionistas, pues se adopta oficialmente ese discurso que hasta ese momento todavía era relativamente marginal y entra de lleno en la palestra pública. El discurso hispanófilo entra de lleno y se convierte en el discurso oficial de estos líderes políticos unionistas que están indignados todavía y que están tratando de utilizar lo de la tarifa Underwood para mover a Puerto Rico entero hacia la independencia. ¿Y qué medios le dan apoyo a ese discurso? Te pregunto, en el momento. O sea, ¿cómo se diseminó, digamos, ese discurso? Aparte de los actos oficiales. O sea, ¿qué alianza o qué protocolo mediático, vamos a llamarle de esa manera, se dio para diseminarlo? Yo creo que la diseminación del discurso no despegó del todo. Es decir, si uno visualiza el pueblo puertorriqueño, yo diría que a la masa como tal no llegó ese discurso. Era más bien un discurso de élite. Obviamente, pues se pensaba construir la nación desde arriba. Eran las élites las que iban a construir la nueva nación independiente hispano-puertorriqueña, utilizando precisamente esa argamasa hispánica. Entonces, yo creo que en el fondo a estas élites no le importaba demasiado que el mensaje llegara al pueblo, porque el pueblo era visualizado como un ente pasivo en este contexto. Es decir, si nos quitaron la protección al azúcar y Puerto Rico se encamina supuestamente a la quiebra económica, pues entonces las élites de Puerto Rico van a negociar con las élites de Estados Unidos una transición hacia un protectorado o hacia la independencia. El discurso hispanófilo pues santificaría ese resultado y las masas tendrían que aceptarlo, ¿verdad? Porque realmente en esa época todavía el elitismo estaba institucionalizado en los partidos. Es decir, se le pedía el voto a la gente y todo eso, pero todavía se entendía la política como un juego elitista. A mí me parece fascinante los paralelismos realmente. Hoy uno ve a un partido de gobierno que recibe los restos de Ramón Powell y Girald, que junto a la Iglesia Católica hace toda esta historia que Luis Rivera Pagán en un programa aquí criticó muy bien, ¿no? Toda esta hagiografía, toda esta santificación de la historia, y que la Iglesia Católica además ha sido instrumental hasta un altar de la patria, ¿no? Y ahí es donde se entierran los restos de Ramón Powell y Girald, con un discurso, por llamarle así, neosoberanista y muy elitista e hispanófilo. Sí. Entonces, me parece a mí, y otra vez, impulsado muy curiosamente, no necesariamente desde los supuestos soberanistas, sino desde la derecha del partido. O sea, es una situación muy interesante. Veo unos paralelismos también, y cómo otra vez hay un elitismo donde de alguna manera eso que llamamos pueblo o masa, como tú dices, no está presente en nada en esta discusión. Digamos, veo unos paralelismos interesantes. También obviamente hay unas dimensiones económicas hoy, de crisis económicas y demás. Yo no sé si tú crees que algo tenga que ver eso también con que el soberanismo aquí de alguna manera sigue cogiendo auge, aunque sea en algunos grupos, aunque no creo que necesariamente de manera masiva. Sí, yo creo que ese soberanismo sube y baja al ritmo de la economía. Ajá. Y permito que Miguel hable. Quería comentar, o sea, aparte del paralelo que señala Juanqui, hay otro paralelo, ¿verdad?, que es casi patético. Es en el momento de desesperación económica también aparece el interés de sistematizar el pensamiento cultural o la producción de los entendidos culturales. Y ahí vemos el famoso Comité de la Cultura, que está encabezado y dirigido por un sacerdote de la Iglesia Católica en el presente. O sea, y vemos esos mismos intentos centralizadores, en este caso de usar la cultura como ese instrumento que de alguna manera va a mantener las aguas a su nivel. Y uno se preguntaría, o sea, en medio de una crisis económica, ¿qué importancia tiene lo cultural? Pero vemos que ese paralelo ya ha ocurrido antes, en el 1913, tal y como ocurre ahora. Luis, eso es muy interesante. O sea, aquí hay material para un libro. Sin duda. Y fíjate qué interesante, yo estoy enfocándome al Partido Unión, pero el Partido Republicano no era del todo indiferente a estos procesos. Te cuento una anécdota. Precisamente en octubre de 1913, en medio de toda la vorágine que se ha formado,
llega de visita a Puerto Rico un señor llamado Juan Contreras Martínez. ¿Quién era Juan Contreras Martínez? Pues había sido gobernador de Puerto Rico en 1887-88. O sea, un exgobernador español que visita San Juan de Puerto Rico en esa coyuntura. El alcalde de San Juan en ese momento es republicano, es Roberto H. Todd, que también tiene una calle por ahí. Y Roberto H. Todd le ha preparado este único recibimiento glorioso a Contreras, lleno de banderas españolas, banderas puertorriqueñas, banderas americanas. Y no solo eso, sino que también aprovecha y le nombra en su honor una calle de San Juan, una de estas calles que comunican el Paseo Covadonga con la Marina, que todavía creo que se llama así, la calle General Contreras. Y entonces, entonces, pues fíjense qué interesante, estamos hablando de un alcalde republicano y estadoísta, que también en gran medida está participando de este discurso hispanófilo que da la impresión equivocada, pero impresión al fin y al cabo, de que está arropando al país en esta coyuntura de 1913, ¿verdad? Digo impresión equivocada porque las masas, vuelvo y digo, eran ajenas y apáticas a este tipo de discurso culturalista. A mí me parece fascinante cómo la ciudad, de alguna manera, tiene inscrita en su piel, por llamarle así, toda la historia colonial de Puerto Rico, ¿no? Y cómo las diferentes élites y sus intereses se ven claramente, obviamente, a través de los nombres, a través de las arquitecturas, ni hablar. Me parece curioso. ¿Tú crees que esto, de alguna manera, se ve hoy también, en el sentido de cómo la ciudad se vive en relación a la situación económica o la hispanofilia, etcétera? Yo creo que sí. Fíjate que hace poco el Banco Popular inauguró una fuente dedicada a Juan Ponce de León, ¿verdad? En su sucursal de Atorrey, si no me equivoco. Ahora es que yo me entero que ese es Juan Ponce de León. Yo sé que hicieron esa estatua, pero no reconocía yo que era Juan Ponce de León. ¿Tú sabes cuál es, verdad, Miguel? Sí, es del Incident, está justo en la intersección, sí. Ok. Seguro. Y claro, o sea, antes tuvimos a Western Bank en el Viejo San Juan con la de Ricardo Alegría, que daba vueltas, no sé si se acuerdan, sí, en la sucursal de Western Bank de lo que antes había sido la tienda esta de muebles allí al lado del parking de Covadonga. O sea que sí, esa guerra simbólica, es interesante cómo el capital económico en Puerto Rico también se mete en la jugada. O sea, no sé, deja como con un mal sabor todo esto, ¿no? Es casi como si estuviéramos 100 años atrapados en lo mismo. Definitivamente. Oye, pero por otro lado, yo no quiero tirar la toalla. Yo creo que sin duda alguna lo que estamos planteando es eso, ¿no? Como aquí las élites de alguna manera no han tenido un proyecto nacional, por llamarle así, un proyecto político, ideológico, donde se organiza toda... pues un proyecto de país, por llamarle así, seguir usando el estribillo pero una visión por lo menos de desarrollo, aunque sea desde la protoburguesía, sino más bien ha jugado el sube y baja de la economía estadounidense o del imperio que esté en el momento y cómo, de acuerdo a esos intereses, ellos van tomando unas posturas y van cambiando desde la estadidad hasta la independencia, etcétera. Por otro lado, alguien podría decir que eso es lo brillante, digamos, de la historia de Puerto Rico y de estos grupos que no han caído en la trampa del Estado Nacional, que no han caído en la trampa de esta noción de crear un país en una situación donde definitivamente hay unas superpotencias que dominan y de alguna manera se ha colado y ha mantenido una supervivencia posible. ¿Qué tú crees de ese tipo de mirada, solo para provocar? Sí, yo pienso que sí podría defenderse que estos grupos tienen visiones de país. Lo que pasa es que esas visiones están generalmente orientadas pues hacia discursos no solo hispanófilos, sino eurocéntricos y americanocéntricos en términos generales, trayendo algunas cosas locales quizá para darle un poco de sabor local, pero en términos generales sigue las pautas de un pensamiento más eurocéntrico que viaja a remolque precisamente de los vaivenes económicos. Entonces, pues sí, puede ser un proyecto de país, pero un proyecto de país que va, repito, a remolque de lo que verdaderamente importa entre estos sectores, que es el estado de la economía.
Entonces la visión puede variar de una coyuntura de prosperidad a una coyuntura de estrechez, como está pasando ahora. Como hablábamos del soberanismo, pues el soberanismo se fortalece en coyunturas críticas, difíciles, quizá pues se debilita un poco en coyunturas un poquito más bollantes. Pienso en los años 90, por ejemplo. Los años 90 fue una década conservadora en Puerto Rico en términos generales. Uno no escuchaba tanto hablar de soberanismo o de independentismo. Era la década de Rosselló y de las vacas gordas y todo eso. Y aún así, estas élites, incluso estadistas, muchas veces coquetean con este tipo de discurso, ¿verdad? Ciertos sectores del estadoísmo, porque hay muchos sectores también, hay unos sectores más elitistas que son los que generalmente tienen las riendas de esos movimientos, por ejemplo, del PNP y de otros sectores, de otras instituciones, quiero decir. Y uno puede también percibir un eco de esos discursos eurocéntricos, hispanófilos, americanocéntricos. Quería también traer otro tema dentro de esta misma sombrilla, y es el tema de la españolidad. Porque, No, perfecto. Vamos a entrar en el tema de la españolidad cuando regresemos de la pausa en un momento. Me parece muy bien. Sinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Chemi González, Eyeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted tiene una cita con el mundo de la literatura. Por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán y Emilio del Carril. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Y regresamos a Puerto Crítico con Luis Lugo Amador y Miguel Rodríguez Casellas en Sydney, Australia. Este es Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juan Kim. Nos estabas hablando de la diferencia entre la hispanofilia y la españolidad. Eso es interesante. Cuéntanos, Luis. Es que, como sabemos, la hispanofilia es una admiración a la cultura española que muchas veces cae en ensoñaciones, idealizaciones. Se admira lo hispánico como algo de gran valor, casi perfecto. Y sin embargo, en Puerto Rico, en San Juan, en esa época había muchos españoles. Entonces hay un contraste entre este discurso hispanófilo y la actitud de los españoles en San Juan, que no era necesariamente de apoyo a estas cosas. Interesante. Es decir, los españoles son comerciantes en su inmensa mayoría, no se ven afectados por la tarifa Underwood, o sea que ellos son más bien importadores de productos norteamericanos. Al contrario, el libre comercio les podría permitir agrandar su imperio. Entonces ellos en ningún momento se unen a los reclamos ni participan del discurso hispanófilo, en parte porque ellos son extranjeros en el nuevo Puerto Rico americano y no quieren irritar a las autoridades norteamericanas. Ellos saben guardar su forma, pero no respaldan ningún tipo de proyecto independentista o hispanófilo. Y eso desata la ira de muchos hispanófilos locales. Por ejemplo, desata la ira de Luis Llorens Torres, que les dedica pues una serie de artículos de periódicos muy incisivos, criticando a los españoles. Y voy a leer una breve cita de Llorens Torres.
algo publicado precisamente en uno de estos periódicos, creo que en el Boletín Mercantil 1913. Dice, cito, ¿quiénes son aquí los españoles? ¿Lo son acaso los peninsulares que se cruzan de brazos ante la absorción yanqui, con la mente solo puesta en el lucro de su industria, comercio, oficio o profesión? ¿Lo son acaso los puertorriqueños sometidos que están ayudando al enemigo a tomar la trinchera? ¿O lo son en verdad los puertorriqueños que estamos defendiendo palmo a palmo el terreno? O sea, Luis Lloren Torres está diciendo que los verdaderos españoles de Puerto Rico son los hispanófilos, no los españoles de España que viven aquí, que son traidores. Traidores, pitiyanquis españoles. Exactamente. Oigan, y sé y sabemos, gracias a que tú nos estás hablando de esta coyuntura, que esta coyuntura sí tiene un fin. Claro. Es decir, no dura para siempre y obviamente no, por eso es de alguna manera una posible historia contrafactual, porque esa historia contrafactual tal vez llegaba a la independencia de Puerto Rico. Pero ¿qué pasó en la historia, digamos, de verdad, entre comillas? Claro, esa es la gran pregunta. ¿Por qué Puerto Rico no se movió hacia la independencia en ese contexto, verdad? Que todo parecía moverlo hacia allá. O sea, el principal partido político se había hecho independentista, el reclamo era brutal a favor de la independencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué se desinfló? La contestación sencilla es Primera Guerra Mundial. O sea, en el verano de 1914, tú sabes que estalla la Primera Guerra Mundial, y cuando estalla esa guerra, para Estados Unidos ya deja de ser viable practicar el librecambismo, porque en un contexto de guerra mundial, las principales potencias continentales europeas, pues obviamente se iban a aferrar al proteccionismo, incluso iban a encarecer las tarifas que protegían sus productos, y ya la campaña librecambista hasta cierto punto perdía sentido. También porque la industria azucarera remolachera europea se afecta. Ahora va a haber más demanda por el azúcar que nunca antes. Obviamente, pues, las economías europeas se inclinan hacia la industria armamentista y se descuida todo lo demás, incluyendo la remolacha, que era, o sea, no era poca cosa. El 45% de la producción azucarera del mundo era europea y remolachera. Entonces, pues, obviamente, aumenta la demanda. En ese contexto, pues, los mercados como Cuba, Puerto Rico, Filipinas, etcétera, van a tener mayor demanda, y Estados Unidos, aprovechando eso, pues inmediatamente comienza a cortarle las garras a la ley Underwood. Tanto así que ya para 1917, cuando Estados Unidos entra de lleno en la Primera Guerra Mundial, prácticamente se deroga la ley Underwood y se aprueban nuevas medidas que elevan las tarifas proteccionistas de los productos norteamericanos, puertorriqueños, etcétera. Y entra la ciudadanía estadounidense eventualmente. Y por la cocina también entró la ciudadanía puertorriqueña, entró la reforma de la ley Foraker. Sí. O sea, el Partido Unión llevaba pidiendo la reforma de la ley Foraker desde 1904 prácticamente. Ahora pues eso se da en el contexto de la Primera Guerra, se nos da la ciudadanía, digamos que Estados Unidos asegura la lealtad de los puertorriqueños, hablando entre comillas, y entonces esta alianza circunstancial de azucareros y de independentistas se desmantela por completo. Digamos, los azucareros vuelven al redil, vuelven a aplaudir la relación con Estados Unidos, y los independentistas se quedan un poco en la estocada. En 1918 muere José de Diego, o sea que los independentistas unionistas pierden a su gran portavoz, y en 1921-22, ¿qué ocurre? Que el Partido Unión una vez más se transforma y repudia la independencia y adopta como ideología imperante un embeleco llamado, no sé si les suena esto, Estado Libre Asociado. Qué maravilla. Ay, Dios mío. Qué digo maravilla, ¿no? Porque no deja de ser fascinante, ¿no? Las continuidades que uno ve. A veces ver la historia en ese long durée o larga duración, que en este caso no es un long durée del tipo de la Escuela de los Anales, estamos hablando apenas un siglo, pero es un siglo que ha tenido una continuidad, además de sus rupturas, pero una continuidad increíble. También es increíble ver el rol que tiene la guerra en todo el quehacer humano, ¿no? En todas sus escalas, en las políticas locales, en las políticas internacionales, etcétera. Y obviamente el rol de la economía. Es increíble cómo todo esto de alguna forma es la que dicta
en gran medida cómo es que vamos a ser gobernados. Y nosotros, de alguna manera, queremos seguir insistiendo que queremos ser gobernados desde otros parámetros, desde otros paradigmas, que esté enfocado mucho más en la vida y en la solidaridad, en la justicia social. Y por qué no decirlo también, en la paz, que es otra manera de hablar de justicia. Muchas gracias, Luis Lugo Amador, por ponernos a reflexionar sobre la historia de Puerto Rico desde otros ángulos. Muchas gracias, Natalia Suárez, por hacer posible este programa, siendo la técnico de este programa Puerto Crítico. Muchas gracias, Miguel, desde Sydney, Australia, siempre con esa lucidez presente. Y Juan Carlos Rivera, nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Muchas gracias, un placer. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.